Vamos a hacer pan fino. Veréis que es una receta muy fácil de hacer, muy sencilla. Ya veréis qué rápido lo hacemos. Vamos a ello. Primero ponemos 300 gramos de harina, la pasamos por el tamiz. Ahora añadimos media cucharadita de sal, unos 5 gramos aproximadamente. Hacemos un poquito de hueco y añadimos el aceite de oliva. Ahora añadimos 90 ml de leche caliente y seguidamente otros 90 ml de agua caliente. Removemos hasta que veáis que se despega la masa de la espátula. Ahora toca amasar con las manos. Unos 5 o 6 minutos bastaría. Cuando terminemos de amasar, hacemos una bola y lo dejamos en el mismo recipiente donde habíamos empezado a amasar durante unos 25 o 30 minutos reposando. Lo cubrimos con un plástico para que no le dé el aire directo. Una vez pasado el tiempo de reposo, lo dividiremos en las partes que creáis necesarias. En mi caso lo he dividido en 8 partes porque utilizo una sartén pequeña. Si utilizáis una sartén más grande lo podéis dividir en menos partes. Ahora haremos bolas con cada una de las partes divididas. Cubriremos las bolas con un paño para irlas haciendo de una en una. Con ayuda de un rodillo haremos la masa lo más fina posible.
Puedes utilizar un plato para hacerlas lo más redondas posibles, como en mi caso. Intenta que el plato sea del tamaño parecido a la sartén donde vas a trabajar. Mi recomendación es que vayas haciendo la masa según vas aplanando con el rodillo. Es decir, no acumules masa para realizarlo después en la sartén. A la masa le voy dando varias vueltas según se va haciendo. La sartén además está a fuego medio alto. Cuando la masa ha soltado la humedad y vemos que está suficientemente tostada, la vamos retirando a un plato. Seguimos el mismo proceso con el resto de la masa. Una vez terminado verás que la masa ha quedado flexible y fácil de romper. Espero que lo disfrutes.